Si todos están escuchando, me gustaría saber si es así y que lo pongan acá en el chat y que confirmen, así lo manejando. Se escucha perfectamente. Está perfecto. Lo que vamos a hacer es, ¿Qué tal, cuando Guille? empiece la charla, ustedes pueden ir a hacer, si quieren, pueden ir haciendo preguntas directamente en el chat y yo estoy tratando de comunicarme con los muchachos. Yo lamentablemente no puedo estar en el club porque estuve medio gripado todos estos días y hoy recién estoy un poco mejor, pero no quería arriesgarme a ir al club. Así que bueno, por lo menos quiero estar con ustedes acá. ¿Ok? Bárbaro, de acá se escucha genial. Bárbaro. Gracias. Perfecto.
Estamos esperando, para todos, les comento que estamos esperando un segundo que se conecten con la computadora que está en el club y ya, ya le damos pasaje a Guillermo y a Ramiro para que empiecen a su conferencia. ¿Ok? Bueno, ya tenemos a Nicolás conectado. Me gustaría saber si Nicolás ya tiene el acceso para poder hablar. O sea, perdón, Guillermo. Guillermo, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, digo, ya para darles paso a ustedes, mi nombre es Carlos González, soy el comodoro del club, lamentablemente, por tema de salud, no puedo estar ahí en el club con ustedes, pero obviamente que voy a estar acá atento a la presentación. Cuando ustedes quieren, yo voy a dejar de compartir imagen para que ustedes puedan presentarse y hablar tranquilos. En este momento, si bien yo sigo hablando, ya va a quedar ahora como Guillermo y el resto de la gente. Capaz que conviene alejar un poco la cámara para que los pueda agarrar un poco más completos, o ustedes alejarse un poquito más. Ahí está genial. Y bueno, nada, un gusto tenerlos con nosotros, un gusto para la gente de la CAL recibir sus experiencias. Y bueno, nada, eso solo, lo dejamos, ustedes tienen, ya la presentación se empezó a grabar sola, esto después obviamente a los participantes o a aquellos que lo soliciten se les va a enviar. Así que bueno, quedamos a la escucha de lo que ustedes tienen para comentarnos. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, de hablar sentado me parece medio extraño, ¿no? Muchas ventanas. Sí. Yo pensaba pararme. Bueno, nos paramos, pero No sé. Ya de por sí. Abajo tenés, cuando levantás la de abajo te aparece el share screen o compartir pantalla y ahí ya le das ahí y ya te queda habilitado. Que lo ven por Zoom, ¿están viendo el computadora? compartir pantalla, ¿dónde estará? Abajo del todo. Abajo. Acá. Elegís ahí cuál es lo que querés compartir y ya automáticamente empieza eso. Ahí se ve. Yo ahora te aviso cuando... Ahí está, ahí empezó. Ya si querés ponerlo ya en presentación y ya... donde dice configuración de visualización, ahí ponelo para que sea completa. Arriba del todo, o no sé, puede ser... No, arriba del todo donde dice configuración. Configuración. Ahí, dale clic ahí a ver. Donde dice duplicar presentación. Es perfecto. Yo silencio mi micrófono y por favor el resto lo mismo, ¿no? O sea, tratemos de Pues tener ahí. ¿Quieres usar una cámara si se ven los dos? Ahí. Hablaba en técnico, ¿eh? Hay demasiado. Está bueno. Ponelo, Guillermo, ponelo donde dice
donde dice configuración de visualización en duplicar pantalla, así te queda en una sola imagen todo junto. O sea, toda la presentación, ¿no? Es ahí. Bueno, los tengo a ustedes acá, esto los elimino. Ahí. Y después con la flechita te vas comiendo camino. Bueno, muy bien. No sé si se ve o no se ve, pero acá estamos. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Decirle a los que están ahí que se callen un poco, escuchen la risa de Aldo y ya está. Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos con Ramiro, que nos decidimos hacer esta locura. Y había poco pasar en la pandemia y Ahí va. bueno, ahorita como surgen ideas raras. Lo que les vamos a contar es, como dice ahí, es la aventura nuestra. Esto no es ningún manual, ninguna receta, es la aventura que hicimos nosotros, con obviamente las cosas que hicimos bien, los aciertos y con los errores. Hay cosas que hicimos que están mal, así que la idea es que no las tomen esas, que aprendan de que están mal y no las hagan si quieren hacer alguna travesía de este estilo. La idea es que aprendan un poco de los errores. Bueno, a mí me encantaron a mí primero. Si te pones de este lado, ponte acá, Ramiro. Si te paras acá, capaz que te ven parado. Estás parado como que ves, ahí te ven. No tengo ni idea, pero yo hablo. Bueno, un poquito para que sepan un poquito más o menos quiénes somos nosotros y la experiencia, entre comillas, para que, bueno, la idea es fomentar un poquito la navegación y que no tenemos que ser expertos para poder hacer este tipo de locuras a veces. Sí vale la pena saber un poquito, informarse un poquito, porque, bueno, a veces se aprende de la manera más difícil. Y, bueno, la idea es más o menos darle un poquito un pantallazo de quiénes somos y más o menos qué experiencia tenemos en cuanto a la navegación, que no somos expertos para nada. Yo personalmente, 37 años, soltero sin hijos, ¿tá? La idea es más o menos también darle una idea de que, bueno, somos totalmente diferentes a cada hombre casado, con viviendo todo, y bueno, yo capaz que tengo menos, ¿cuándo fue? 2011 compré el primer barco en el Caribe, vengo comprando este tercer barco que compré en el Caribe. La primera fuimos y compramos un Pearson 30 pies con mi hermana, fuimos de Florida a La Habana, de Cuba y a Santiago y las Mujeres de México, que se lo vendimos allá. Después en el 2018 compré un Hunter 30 pies en Guatemala por $8.000, baratito, y ahí salí a navegar como si supiera, y bueno, obviamente todo en contra, viento, corriente, todo, y bueno, ahí se prende rápido. Se sufre un poco, y que vale la pena ahí uno empieza a darse cuenta. Bueno, salí de Guatemala, hicimos Belice, hicimos Islas Caimanes, Jamaica, iba, lo dejaba y volvía, hacía 2 viajes por año. Ahí más o menos me fui recorriendo todo lo que era el Caribe. Uno de los últimos viajes antes de la pandemia lo hicimos un Guille, de Trinidad y Tobago a Curazao, y esperando ser recuperado. Y bueno, más o menos por ese lado que salió la idea de este nuevo barco, ¿no? Que es el tercer barco que lo compramos en Granada, para los que no conocen, la primera Antilla arriba de Tobago. Y bueno, la idea fue que el viaje que le vamos a contar ahora, que bueno, es traerlo para acá, y bueno, de ahí toda la historia. Bueno, estos son los otros personajes que andan acá en la vuelta. Guillermo soy yo. Hace 27 años que navego, tengo 51. Tuve un Mur 23, tuve un Panamá 30, tuve el Tímido, que es un 25 pies de madera laminada, y en marzo lo tuve que vender. Y bueno, con Ramiro habíamos navegado en marzo del año pasado, desde Trinidad y Tobago hasta Curazao, y bueno, ahí empezamos a charlar, y ¿por qué no compramos un barco más grande acá en Uruguay? No sé qué. Y no hablamos más del tema. Se vino la pandemia, llegamos con pandemia acá, se vino la pandemia, nos quedamos, no podemos navegar, después empezamos a salir acá en la vuelta, y bueno, cuando surgió esta necesidad de vender el Tímido, le digo a Ramiro, ¿y por qué no nos ponemos campaña? Que yo habíamos hablado.
Augusto es una de las 3 que me compró el Tímido. Se dedica al surf, el guardavidas, y bueno, le invitamos a ser tripulante y aceptó. Daba la casualidad que él todos los años se iba de viaje, y este año con la pandemia no se había ido de viaje, entonces mientras no trabajaba de guardavidas, algo tenía que hacer y justo tenía tiempo. Y bueno, y Guillermo Martoni, con él también hicimos curso de navegación en el ICU, cuando empezaron a dictarse cursos de adultos en el año 2017, porque no se venían dictando cursos de adultos. Y bueno, dio la casualidad que nos conocimos ahí y nos metimos en este baile. Entonces, en marzo empezamos a charlar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comprar un barco. Ramiro me dice, sí, vamos a comprar un barco, está bien, vamos a hacer una sociedad. Bueno, somos totalmente distintos. Yo soy muy detallista, muy prolijo, me gusta preparar las cosas. Y bueno, y Ramiro es bastante del otro extremo. Para mí es muy fácil, ¿no? Tiene negocio, lo rompo y te la arreglo. Entonces, vamos a comprar un barco acá en Uruguay. Empezamos a ver algunas cosas y obviamente los precios acá en Uruguay son bastante caros, y ya Ramiro al principio me dijo, yo tengo X plata y de ahí no salgo, multiplicamos por 3 y de ahí no, mucho más que eso no podemos ir. Entonces estamos acostados en el presupuesto. Y para comprar un barco por lo menos de 30 pies, ya no llegamos a esa plata, porque estamos hablando de $20.000 y un 30 pies acá en Uruguay por $20.000 no conseguimos panazos. Entonces miramos en Argentina, vimos un par de barcos, había un barco muy lindo, un CP30, que nos descuidamos y desapareció, pero nos descuidamos porque en Argentina no estaban los puertos cerrados, no se podía salir de Argentina, no se podía entrar a Uruguay por el tema de la pandemia, entonces quedó olvidado ahí. Y cuando volvimos a mirar en Argentina, ya otra vez los barcos habían ido por las nubes y estaban más o menos a los mismos precios de acá a Uruguay. Entonces, descartamos eso. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a buscar afuera. En Europa había un montón de barcos, pero también estaba el problema de la pandemia, de llegar. En Estados Unidos había barcos, pero no había barcos oceánicos. Entonces nosotros lo que queríamos, o más bien que queríamos, no, el que quería cruzar el océano era Ramiro. Yo lo que quería era comprar un barco. Así que bueno, o aceptaba las condiciones o me quedaba sin barco. Entonces no tuve más remedio que aceptar. En Estados Unidos empezamos a averiguar, también nos decían, hablamos con un par de brokers y nos decían que la gente en la pandemia se nota que no sabía qué hacer con la plata y se estaba dedicando a comprar inmuebles, y lo que eran casas y barcos habían empezado a subir los precios. Lo mismo que pasó acá en Uruguay. Hablando con los vendedores acá en Uruguay te decían eso, los precios se están yendo por las nubes. Nunca hemos vendido tan caro ni tanta cantidad de barcos. Entonces, bueno, Ramiro dice, yo tengo acá uno que vi que hace tiempo ya me lo había mostrado él y yo no le había dado mucha vuelta, un barco viejo. No, yo quiero un barco lindo, cómodo, para disfrutar con toda la familia, y bueno, está. El barco no era este, pero era lo que había. Y empezamos a verlo y a negociar con ese barco. Entonces estábamos a mediados de marzo, teníamos que conseguir un barco, teníamos que ver cómo lo traíamos hasta acá, ver la tripulación, planificar la travesía, revisar el barco, ver que estuviera bien, y traerlo. Pero todo eso tenía que ser antes de empezar la época de huracanes, que eso empieza el 1 de junio. Entre junio y noviembre es época de huracanes, en el Caribe, en el Atlántico Norte, y mejor quédate en tu casa, o si tenés barco, mejor guardar en algún sótano, porque muchos de ellos, aunque están en paraderos, se vuelan. Entonces, estamos acotados de tiempo. Entonces no nos daba la cabeza para pensar en todo. ¿Qué es lo que tenemos primero que pensar? Es en conseguir el barco. Después que tenemos el barco, vemos cuál es la travesía que tenemos que hacer, la ruta que tenemos que hacer y cómo la hacemos. Yo en eso agarro y le cuento a un amigo de esto, estamos por comprar un barco, y le cuento toda esta anécdota. Me dice, no, ustedes no están comprando un barco, ustedes están comprando una aventura. Ya tal cual, sí, porque era
una aventura. Entonces nos empezamos a asesorar un poco. Hablamos con dos personas principalmente, con Alberto Micheli del Yacht Club, que él ahora ya es veterano, pero en su época joven se fue al Caribe y se pasó años navegando por el Caribe y bueno, después se dedicó a traer barcos, a mover barcos por todos lados, tiene miles de millones de millas. Y hablamos también, justo estamos haciendo un curso de meteorología con Juan Gasco, un argentino, un veterano argentino, que era dueño del Pilgrim. Y él también recorrió mucho, dio varias vueltas al mundo, tenía mucha experiencia. Y bueno, y interactuando con estas dos personas nos fuimos asesorando en ver qué barco necesitábamos, qué características tenía que tener el barco, qué ruta hacíamos para traerlo, en la parte meteorológica, cómo la resolvíamos, cómo nos enteramos si el clima estaba bueno, en qué momento hacerlo, qué ruta hacer. Y bueno, y empezamos Alberto lo fuimos a visitar un par de veces la Quebrada de los Cuervos, que él vive allá, y bueno, empezamos a interactuar y tratar de conseguir información para conseguir el barco y para bueno, ver cómo lo traíamos hasta acá. Bueno, dale, voy. Entonces ahí entró el debate de que, bueno, de qué barco queremos y cómo lo queremos y todo eso. Y bueno, el barquito que yo tenía visto, lo tenía visto porque, bueno, ya más o menos habiendo pasado mal y teniendo la meta de cruzar el otro océano y todo ese tipo de cosas, y hablando un poquito con los veteranos de todo esto, me había más o menos asesorado en lo que sería ideal para un cruce atlántico. Y este barquito tenía todo, por eso también mi insistencia en eso. Pero bueno, era lo que buscábamos, que era lo que tenía y lo que, bueno, no tiene, pero hace la vida mucho más fácil, obviamente. Cruzar el Atlántico porque lo hace en barril. Pero de pasar bien a lograrlo hay una gran diferencia, me parece. Así que bueno, conseguimos este barquito del UFO, lo imprescindible, como dice ahí más o menos. Era un barco que sea oceánico, un barco precioso en Estados Unidos, pero tenía un calado, yo qué sé, de 1,50 m. Habían de todo tipo de barcos, y bueno, la oferta es grandísima y hay muchos barcos que capaz que tienen más pies, son más modernos, pero no están prontos para salir. Había uno que en particular estábamos mirando, que en la casa tenía 15 años, y bueno, decidimos que no, porque bueno, es un trabajo más y tenemos que llegar, tenemos que montar el barco y tenemos que salir. Y yo más o menos de los otros barcos siempre fui aprendiendo eso, ¿viste? Que tiene que estar pronto, porque cosas para hacerle van a aparecer, siempre hay, y si a eso le agregás algo como cambiar la jarcia, no te va más. ¿No? La idea era llegar, salir, todavía tuvimos que hacer la semana de cuarentena, y bueno, y ahí salimos. Así que este barco en particular tenía la jarcia, lo habían preparado en 2019, creo que fue, para dar la vuelta al mundo. Los agarró el coronavirus cuando llegaron a Grenada, salieron de Sudáfrica, así que recorrieron un poco, sacaron el barco fuera del agua y lo pusieron a la venta. Ahí fue que lo vi en Yacht World, estaba 18.900, lo teníamos por 16, ¿no? Un barco de 34 pies, impecable, con un montón de accesorios, andando perfectamente, y bueno, nos pareció que era un barco que sí estaba pronto para hacer la travesía que queríamos hacer. Tenía velas en buen estado, las jarcias se la habían cambiado, la balsa, a pesar de tener que hacer el service y todo eso, la tenía, la balsa de seguridad estamos hablando. Y bueno, vamos a ver todo lo que leen ahí. Le habían cambiado el timón de rueda con timón de caña, habían hecho una chubasquera rígida, que es muy importante a la hora de pasar bien. Y bueno, tenía un montón de extras también ahí que más o menos pueden ir bien. Contaba con heladerita también, muy importante. Después, bueno, ¿cómo lo compramos? Bueno, sí, Yacht World y los otros que he comprado fueron por eBay, en subastas, y me parece que es un buen lugar para empezar. Hay un millón de barcos cuando vas a cualquier puerto, como muchos saben, que capaz que hablando y charlando conseguís algo mejor. Pero bueno, no teníamos ese lujo de poder ir a ver qué hay. Entonces, más o menos, hicimos un sondeo ahí por esas páginas. Y bueno, una vez que nos decidimos a hablar, a inspeccionarlo, hicimos una videollamada,
Nos encontraron el barco en vivo y en directo, le hicimos todas las preguntas que había por haber, le pedimos que mueva algunas cositas, que vea algunas cositas. Nos convenció, no encontraban, lo único que faltaba era el water, no aparecía el water, no aparecía el water. Se fue la chiquilina, le mandó un mensaje a la chica en Bélgica, y dice, ¿vos dónde está el water? Tiene que haber el water, si tiene water no me compran el barco. Así que bueno, debajo del camarote de proa, levantan un sillón y ahí estaba el water. Así que bueno, está por lo menos con water, le dimos la luz verde y mandamos la señal. Bueno, este barco es de 1976, en Inglaterra lo construyeron. Es un barco de un mástil, de quilla de aleta, un timón, también de espada, 24 pies. La jarcia había sido cambiada en el 2018, como decía Ramiro. Buscábamos un barco que estuviera preparado. Porque una cosa es comprar un barco acá, lo miro, me siento adentro, disfruto, tomo el mate y veo si salgo a dar la vuelta al perro y salgo una hora y veo si hay algo que está bien y vuelvo y emparcho algo, aprieto los tornillos y vuelvo a salir y me voy animando de a poco y lo voy ajustando y el barco queda pronto para hacer travesías largas. Acá en este caso, los tiempos que manejamos no eran suficientes como para hacer todas esas cosas. Entonces teníamos que subirnos al barco, ver que no se hundiera casi y salir. Entonces necesitamos que fuera un barco que estuviera preparado. Y bueno, como le contaba Ramiro, este barco estaba preparado. Particularmente este barco se habían fabricado bastante pocos en aquella época, pero habían sido unos barcos muy robustos y hubieron varias regatas en las cuales hubieron temporales muy fuertes, como la de Hackney o la de Sydney Hobart, que se hundieron varios barcos y todos los que corrían de UFO 34 salvaron todos. Algunos habrán roto el mástil, pero todos estos barcos zafaron todos de la tormenta con diferentes técnicas, pero llegaron a destino todos. Entonces, bueno, era una combinación perfecta, el barco que habíamos visto y bueno, robusto como queríamos. Acá están las características del barco, los instrumentos que tenía, piloto automático, corredera, ecosonda, VHF, AIS, plotter, tenía cartas, la balsa, el PIR, velas. El sistema de energía era algo importante que nosotros valoramos, tenía paneles solares para carga, regulador de voltaje, 200 watts de carga. Allá en aquella zona no sirve mucho los generadores eólicos, porque en la parte de los alisios sí, porque hay viento, pero más sobre el Ecuador o más al norte que no hay viento, un eólico no te sirve de nada. En cambio, sol hay y los paneles solares funcionan muy bien. Como el barco estaba preparado, esta gente venía viajando, cuando te subís al barco y vas preparando vos mismo, vas haciendo el mantenimiento, vas comprando herramientas, vas comprando repuestos, entonces teníamos básicamente un taller dentro del barco con todas las cosas que necesitábamos para hacer todo el mantenimiento y todas las reparaciones y bueno, cuando lo vimos lo valoramos un montón estas cosas y voy a agregar algunas cosas. Terminamos comprando un foque allá porque tenía Genoa y mayor, eran velas muy grandes, si nos agarraba un viento fuerte, necesitamos alguna vela de tormenta, algún foque, algún tormentín, compramos. En la parte de comunicación, que después vamos a hablar un poco más, Ramiro tenía un teléfono satelital, compramos otro dispositivo de comunicaciones también satelital. Piloto automático, tenía 2 pilotos, uno de repuesto, uno sano y uno roto. Al final hicimos toda la travesía con el piloto roto, que lo arreglamos y hicimos otra travesía con ese, pero llevamos otro más de repuesto de acá. Cuando te metes en la calma tenés que timonear, nunca timoneas derecho. Y una cosa es timonear hasta Piriápolis 8 horas, que ya vas zigzagueando como loco, y otra cosa es ir a hacer 3.700 millas como hicimos, timoneando día y noche, no, una locura. Entonces, piloto automático teníamos que llevar de repuesto, y bueno, piloto de viento no tenía,
Y la zona que cruzamos también hay mucha calma, así que el piloto de viento tampoco queda servido. El tema de agua también tuvimos que llevar una bolsa, compramos un depósito de agua flexible, además de lo que tenía el barco, compramos no, lo tenía un amigo acá y lo llevamos. Habíamos hecho el cálculo, estas son las fotos del interior, las fotos del barco. ¿En qué momento hicieron el viaje? El barco, empezamos con todo esto a mediados de marzo de este año. Y el 3 de junio zarpamos. Así que en menos de 3 meses, 2 meses y medio, empezamos a pensar en esto y estamos arriba del barco zarpando. Eso no tiene que hacerlo. Eso de las cosas que están mal, que no prenda atención. Hay 2 cosas que tienen que aprender, que es, si van a un puerto destino y tienen que volver, no marquen el pasaje de vuelta. Lleguen allá primero, después que llegaron bien allá, marcan el pasaje de vuelta. Entonces, cuando zarpan con tiempo, zarpan cuando las condiciones climáticas están dadas. No zarpan obligados a llegar a una determinada fecha porque tengo que tomarme el avión. Eso no tiene que hacer. Tampoco digan tengo que zarpar, súbanse, lleguen a Granada el 25 de mayo, sabiendo el 1 de junio empieza la época de huracanes, y además los últimos 5 años han empezado el 14 de mayo la época de huracanes, anticipadamente. Bueno, eso tampoco tiene que hacer. ¿Ah? La suerte tiene que estar igual. Entonces, bueno, la gran pregunta era, cuando lo compramos, dijimos, perfecto, llegamos de Granada, cruzamos a Brasil, y después lo traemos. Facilísimo. No, bueno, después hablando con los que saben, era una opción bastante riesgosa, algo que vamos a pasar mal bastante, que lo han hecho, y los que lo han hecho que siguen la costa pasan mal, y los que se abren un montón y terminan un mes por lo menos navegando, llegando casi a Cabo Verde para poder bajar y llegar realmente por un tema de corriente que viene. Así que decidimos hacer lo correcto, a pesar de mi condición de terco, de hacer caso, y bueno, hicimos, si ven el naranja es el que va para Europa. Prácticamente hicimos esa ruta, y la idea es cruzar, ahora está en un momento está en Islas Canarias el barco, y La ruta era más o menos de vuelta, por eso cruzar el Atlántico 2 veces. Es la ruta recomendada, como se diría, ¿no? La ruta que hicimos nosotros va de por acá, sube por acá, cerca de Bermudas, llega a Azores y después venimos por acá, que es Canarias. Y la idea es ahora en noviembre, Guille no puede venir, pero voy yo con tripulación nueva y llevarlo a Brasil. Igual, de Brasil, para que disfrutamos un ratito ahí, conocerán, navegar un poquito. Él no va. ¿Prisa cocinero? Bueno, yo soy el que reparo. De la rienda, ¿viste? Es muy importante una buena comidita. Muy importante. Tratá de no romper nada porque no va a tener que lo repare. Yo creo que yo tengo que llegar, pues se arregla. Se arregla sola. No, la corriente del Golfo sigue, vamos a decir, la costa este de Estados Unidos y sube hasta más o menos unos grados 40, latitud 40, ¿viste? Nosotros llegamos a una latitud de 30, ¿viste? Lejos. Sí, también. Y bueno, cuanto más alta la latitud, también más riesgo de tormenta, de que ¿viste? Te agarres unos porros. Ahí en realidad las corrientes eran muy particulares y locales, y habían, o sea, cuando salimos de Granada, sí teníamos la corriente que viene desde Brasil, que sigue por arriba de la Guayana y todo eso. Ahí llegamos hasta 10.3 nudos de velocidad con la 24, disparate, que va entrando entre las Antillas y van empujando para el norte, ¿no? El sureste. Pero una vez que zafamos Barbuda, las corrientes eran muy puntuales y eran medio nada. Pero bueno, sí, hay alguna, cuando tenés poco viento y... Por eso no se puede hacer contra la costa de Brasil, suben unos 2-3 nudos de corriente. Y además tenés los alisios que vienen del sureste, entonces tenés que ir con viento en contra y corriente en contra. Si tenés una nave con mucho motor y mucho combustible, un vagón lleno de combustible,
lo haces a motor y no te importa el viento, pero en un velero se complica, te terminás cruzando el océano cerca de Cabo Verde para después poder bajar, porque después tenés el Salicio del Sur. Entonces, cuando pasás el Ecuador para abajo, ahí tenés el problema con el Salicio del Sur, que tampoco te dejan seguir para acá y te vuelven a tirar para arriba. Sí, también hay muchos que hacen la típica de seguir la costa, que se genera una semi-contracorriente y demás, pero en Brasil hay un tema de piratería, un tema de peligro, un tema de boyas de pesca. Entonces, los que lo han hecho, que tuvimos la suerte de conocer gente que lo han hecho, dicen nunca más hago ese viaje, y no lo recomiendo. Así que bueno, nuevamente, hicimos caso. Así que bueno, se complicó el tema con la cuarentena. Nosotros manejamos estos tiempos. Una semana de cuarentena, llegar allá primero, una semana de cuarentena, una semana para revisar y preparar el barco, 3 semanas para llegar hasta Azores, ahí estamos unos días, y después una semana para ir hasta Canarias, y después preparar el barco y dejarlo en condiciones. Ramiro ya tenía experiencia en no dejar el barco en condiciones, y bueno, después cuando volvés hay que levantarlo, recuperarlo, reparar un montón de cosas. La sale te juega siempre una mala pasada y se engripa todo lo que se pueda engripar, la palanca de cambio, la llave, se engripa y no la aflojás con ningún aceite, ni con agua, ni con nada. Entonces se empiezan a romper las cosas solo por haberlas dejado sucias, por llamarlo de alguna manera. Entonces nos tomamos una semana para dejar el barco en condiciones. Bueno, para preparar esta ruta necesitamos información, y bueno, Juan fue el primero que nos brindó muchos datos. ¿De dónde sacar esa información? El dibujito del códice anterior son las rutas conocidas que se hacen los navegantes, pero hay mucha más información. Hay pilot charts, que es esta foto del medio, son datos estadísticos de los vientos en las distintas épocas del año, en los distintos meses. Entonces, en base a esa información vos podés saber en determinado mes, en determinada zona, cuáles son los vientos predominantes. Entonces, se van armando las rutas de esa manera. Capaz que en el momento puntual que vos estás, los vientos no son exactamente esos, pero bueno, en base a estadísticas se puede programar una ruta. También están todo el tema del oleaje y las corrientes. Esa información está en las pilot chart y bueno, hay que aprovecharlas. Teníamos que conseguir información de los puertos y las ciudades a donde íbamos. Nos basábamos en un sitio web, moonsite.com. Ramiro ya conocía. Es muy completo, hay mucha información sobre puertos, había mucha información sobre el COVID, sobre las cuarentenas. Entonces fue el primer lugar en el cual empezamos a basarnos. Y bueno, y el tema de la parte de meteorología. Ahí teníamos un aparatito que se llama NavText, que es un dispositivo que recibe boletines meteorológicos transmitidos por señales de radio. A determinadas horas, cada país tiene antenas y transmiten determinados horarios. Es un boletín meteorológico en la situación actual y a 24 o 48 horas. Pero bueno, en la mitad del océano no llega la señal de ningún país. La antena Azores supuestamente tenía 800 millas de cobertura y parece que tenía fusible quemado y no transmitía. Estaba apagado. Entonces, transmiten en HF, sí. Entonces, necesitamos algunos otros mecanismos y ahí fue cuando decidimos trabajar con Guillermo, el tercer socio. Ya que no podía ir, bueno, le pedimos que nos diera una mano desde tierra y todos los boletines que los encontramos fácilmente a través de internet, con el Windows que usamos todos los días, dijimos, bueno, mirá vos y nos pasás la información. Resumidla y nos pasás el boletín en un mensaje de texto. Y eso fue lo que hicimos. Tener gente acá en Montevideo analizando los boletines. Guillermo y algunos amigos más se juntaron. Juan también estuvo en la vuelta y nos tiró algunos piques. Y bueno, y ellos eran los que hacían parte del análisis acá, nos enviaban la información y nosotros la recibíamos
Y bueno, nosotros a su vez la cotejábamos con la que recibíamos por NATEX. Y por fotos satelitales que decidimos ponernos a chiviar, ya que había tiempo, empezamos a inventar cosas raras y bueno, sacarle el jugo a las cosas que habíamos aprendido en el curso de meteorología. Bueno, no dijiste cómo recibíamos la información. Ahí tenemos el aparatito naranja ese, que justo mirando en Mercado Libre habían 2 para la venta y lo compramos y sabemos lo que era. Reciben mensaje de texto y tienen un plan ilimitado por 30 días, porque $90. Una cosa así. Por $75, $75. mandar mensajes y recibir mensajes ilimitados. Entonces, En todo el viaje enviamos y recibimos 4.000 mensajes. Lo pasamos como los chiquilines se pasan hoy con el telefonito todo el día así. mandábamos boludeces, mandábamos un poco, el clima era uno de los 10 mensajes que se mandaban, ¿no? El otro con la noviecita, que te extraño, no sé qué, todavía no nada, macho, el único. Y bueno, después el resto, bastante normal. Un handy, que en realidad nunca lo llevamos, pero nunca lo usamos porque no podemos hacer andar. Teléfono satelital que llevamos en Inmarsat, que bueno, al final hice una llamada y se acabó el teléfono de Inmarsat. Se acabaste todo el crédito. Un piloto automático que hay que tener, pero bueno, por suerte no lo tuvimos que usar. Y bueno, después teníamos, siempre la idea nuestra era llevar, y en mi experiencia pasada, que siempre se rompe todo, ¿no? Y más cuando van en contra del viento y sin saber, se rompen más todavía las cosas. Y bueno, entonces yo siempre la idea de llevar una tablet para ir con Navigamix, me parece lo más práctico y lo más lindo para ir navegando. Pero claro, siempre me pasaba que las tablets dejaban de funcionar hasta el viaje porque la vas enchufando y se va metiendo la sal y ahí va sucediendo y de nada funciona. Así que bueno, llevábamos pilotos automáticos, terminamos llevando 3 de repuesto porque si falla y se sufre bastante. Y bueno, teléfonos satelitales llevamos el Garmin y llevamos las cartas también en OpenCPN, que es un programa un poco más anticuado, pero a veces son los que te saben hablar. Con energía. Sí. Un panel de 200. Los paneles lo que hacen es cargar las baterías. Tenemos un banco de 2 baterías de ciclo profundo y una batería de arranque. Entonces, la idea es utilizar las baterías y la energía que estamos monitoreando en todo momento. Si en algún momento quedaba muy poca carga, que a veces pasaba que tenían 2 o 3 días desnublados y no llegaba a cargar o consumía más, se iba bajando. Habíamos tenido hemos hablado con un compañero, según me lo conoce, que había cruzado para acá y le hicieron sin paneles y seguro tenía 2 o 3 horas por día. 3 horas por día hay que prender el motor. Entonces, bueno, este día es el menos que teníamos que llevar. Me dijeron que estaba roto, no estaba roto. Ahora sí. Y llevamos uno de Ahí acá está bien. que sí estaba roto y lo emparchamos un poco ahí. Era con correíta de tal chiquita ese cosito. Yo tengo uno, cuando llamé me asusté, lo pusiste así, ¿no? El tema del
gusanito que entra y sale. Increíble. Ahí lo tenés el piloto. Este fue el que llevamos de acá, que reciclamos de otro barco, de nuestro base. Y bueno, Álvaro me lo había dado. Ahí ves el motor que está todo oxidado, pero funciona. Funciona. Este era el segundo respaldo. Bueno, entonces ya teníamos el barco. El tema era llegar hasta allá. Habían pasado de esto mediados de marzo, estábamos a mediados de abril y teníamos previsto mediados de mayo estar subiendo el avión. Faltaba un mes. No teníamos pasaje, no teníamos... No sabíamos vacunados, podían conseguir la visa. Entonces hice la solicitud de visa, para septiembre tenía fecha, ya no me servía, y me dicen, solicitá visa anticipada, que te la anticipen, te la adelanten, la entrevista. Y le solicito, le digo, tengo que traer un barco, que se me vienen los huracanes, anticípenme. Y me dijeron, sí, vamos, vení. ¿Cuándo le quieren? ¿La semana que viene? Y a la semana me estaba haciendo una entrevista y conseguí la visa. En el consulado estaban despachando gente, bochando gente a patadas, no estaban dando visa. Que a veces te dan la visa y no te voy la burra. Pero se nota que con esto del COVID hay un montón de gente que se quería ir del país y bueno, estaba procurando irse para Estados Unidos. Entonces conseguimos la visa, conseguimos los pasajes, había que entrar a Granada, ese fue otro tema, también había un visado, que nos decían que teníamos que ir a Venezuela, en Venezuela no contestaba nadie, consulado de Venezuela, hablamos en Inglaterra, nos mandaron a Venezuela, y al final un correo lo mandó Ramiro a Estados Unidos, se lo respondieron como una semana después, y le dijeron, no necesitan visa los uruguayos. Ah, fantástico, consultamos la página web, sí necesita visa, decía. La página de ellos, de consulado. Wow, pero ¿qué es esto? Se están contradiciendo. Le protestamos y actualizamos la página web. Quedó arreglado. Al siguiente día, otra vez el archivo decía que no. Un minuto, me dicen que no están compartiendo pantalla de Zoom. Y todo eso, ¿cómo lo voy a saber yo? No sé. ¿Qué están mirando? Para eso estoy yo acá atrás, por eso te decía, yo estoy de backup por eso, porque así les puedo avisar. ¿Dónde tengo que pinchar acá? Abajo del todo donde decía compartir pantalla, ¿te acordás? No, una cosa es que si hay gente utilizando, viéndolo por Zoom, ahí, traten de no usar línea de banda porque se corta un poco a veces. No me deja, me dice que el dueño de la reunión no me deja compartir. Dame un segundo, entonces. Lo muy particular es lo que decís de los ingleses, ¿no? Porque Granada es colonia inglesa, pero es una mezcla de A ver ahora. caribeños, que son por el sol y no, es un choque, entonces te exigen. Ahora te debería dejar. Lo que pasa es que a veces tiene problema con la señal ahí, por eso te decía que traten de usar lo menos posible los celulares el resto de la gente para no ocupar ancho de banda. Ahí sí, ahí volvió. Perfecto. ¿Ahí volvió? Sí, ahí volvió. Bueno. Bueno, tengo toda esta gente acá. Que se vaya esta gente. Ahí. Bueno, entonces, llegamos a Granada. Costó, pero llegamos. Durante la cuarentena, obviamente que ahora empezaba la etapa de empezar a preparar la travesía en sí. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la travesía? ¿Qué necesitamos revisar del barco? Lo importante relacionado con la travesía. Ahí tenemos a Ramiro en la foto. No te adelantes, la expresión cuando viene el barco. No lo vimos todavía. No, lo vieron acá. Acabamos de llegar a Granada y nos fuimos al hotel. Una semana de cuarentena estamos haciendo. 7 días. 7 días de cuarentena con un hisopado.
¿ah? Y recién después nos van a dejar salir y recién después vamos a ver el barco. Es como estar preso. Algo parecido. Entonces nos teníamos que entretener con algo y bueno, y decidimos pensar un poco en la travesía en sí. Había varias cosas para hacer, además de hacer la lista de víveres, la lista de revisiones, revisar los rumbos, ver el tema meteorológico, que bueno, teníamos una idea, pero bueno, ahora había que ver específicamente de qué página web sacamos la información, cómo la sacamos, cómo nos comunicamos, el tema del bolso de abandono, si llegamos a tener una emergencia, cómo activar el rescate, la parte Ahí estás pensando todo eso. ahí estaba pensando todo eso. Y ahí tenemos la leche en la heladera para que se alimente. Y bueno, realmente fue una semana que hicimos un montón de cosas y tirando ideas entre los tres, hicimos listas gigantescas, hasta checklist de tareas para hacer en el barco, controles para hacer en el barco, como decíamos hoy, medir el voltaje de las baterías, controlar el aceite, controlar el agua de la centina, el seguimiento de la presión atmosférica, bueno, el boletín, ir así ploteando ese pronóstico meteorológico en una carta nuestra donde lo tuviéramos visible, porque no teníamos internet. El Inmarsat que llevábamos, si tienen que comprar alguna vez un teléfono satelital, bueno, Inmarsat es una red de satélites que son geoestacionarios, entonces el satélite está en un lugar X y hay que apuntar la antena para allá, y bueno, y si estás lejos, cuesta captar. En cambio, la otra red que es Inmarsat y el otro aparatito, el InReach de Garmin, utiliza la otra red, son de órbita baja, entonces están más cerca de la Tierra y hay mucha más cantidad de satélites y pasan por arriba tuyo. Entonces funciona mucho mejor esa red de satélites. El Iridium es el teléfono. El Iridium, ahí va, el teléfono Iridium, o la red Iridium funciona muy bien. El Garmin utilizaba la red Iridium. No permitía hablar, ese aparato no permitía hablar, era solo para mensajes. Pero usa la red Iridium. Entonces, habíamos apostado a que nuestra comunicación iba a ser por ese aparato. Y Es bastante más caro, ¿no? Los minutos de Iridium son bastante más caros. Para hablar por teléfono. Para hablar por teléfono. Sale el doble prácticamente Iridium que Inmarsat. Pero la mensajería no era acá. Y bueno, y acá el que jugó bastante fue Ramiro, aunque esté durmiendo ahí, porque teníamos que coordinar toda la movida que íbamos a hacer el día que saliéramos. O sea, íbamos a salir y queríamos bajar el barco el siguiente día de salir. Claro, el tema era ese, ¿no? Que teníamos 7 días de cuarentena, que nos vino bien, porque a lo último estábamos acá con un millón de cosas, como siempre se acumula todo, nos iba a ir con un par de meses, no teníamos mucho tiempo para pensar en el viaje, ya de por sí estaba complicado todo. El tema COVID, el tema llegar al hotel, visa, todo lo que hablamos antes, entonces como que nunca pensamos en realidad en la travesía en sí, ¿no? Y estos 7 días por lo menos pudimos sentar y planificar un poquito, y decir, bueno, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a todo ese tipo de cosas? Que son bastante básicas, pero bueno. Y claro, el tema es que cuando nos largue de la cuarentena tenemos que salir. Si no, cualquier cosita te va trancando. Siempre hay algún problemita y la idea siempre era adelantarse a ese posible problema. Entonces, bueno, hablando con el broker que nos vendía el barco, hablando con la marina, buscando información de todo lo que eso conllevaba, la base salvavidas ofrecía un service, te lleva unos días, obviamente van a trabajar, un fin de semana te van a bajar un barco al agua, nos cargaban un jueves, íbamos a estar todo el fin de semana sentados en un barco afuera del agua. Todos esos detalles los fuimos pensando cronológicamente y bueno, también tomando ciertos riesgos, como por ejemplo, llegar a Granada y una vez que lleguemos a Granada, tuvimos que pagar el barco sin verlo, porque la transferencia iba por Santa Lucía, después volvía, demoraba, todo demora. Y si no hacíamos eso, salíamos de la cuarentena y íbamos a tener una semana más esperando que la plata vaya por alrededor del mundo y le llegue a la cuenta de ellos. Y de ahí los papeles y demás. Entonces, bueno, también el contrato tiene que estar sellado por la embajada para que, bueno, sea
firma esté verificada, la dueña estaba en Nueva Zelanda, así que en Nueva Zelanda tuvo que ir a la embajada, firmarlo, mandarlo por courier, hacer todo eso, que esté todo pronto a la hora de que le llegue los fondos a Grenada, que esté todo para nosotros poder agarrar y agarrar el barco y salir. ¿Qué bandera tiene? Belga. Y a belga y nosotros lo cambiamos a de la Guardia. Pero bueno, en realidad nosotros con el contrato firmado, esa era otra. Los papeles van a demorar una semana en poner un nombre nuestro. Y yo ya lo había hecho. ¿Cómo? ¿Por qué lo cambiaste? Porque para nosotros dejar de poner nuestro nombre en Bélgica, tenemos que ser tenemos que ser residente del país. Claro. Entonces, los lugares donde no te piden residencia, inclusive venimos acá a Uruguay y lo dejamos en tela, porque acá tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer un montón de cosas. De la UAR es barato, es rápido, y no te piden residencia en Estados Unidos de la UAR. Entonces, yo el otro barco mío también lo tengo en de la UAR, y bueno, y el barco anterior en realidad había andado simplemente con el contrato de compra-venta, y llegaba a cualquier puerto y decía, mira, el barco mío ahí te la firma. Y ya está. Tiene que ponerlo en una empresa mexicana. No, no personal. Entonces, y bueno, me parece que lo mismo está pasando con Polonia en Estados Unidos. Bueno, entonces ahí programamos todo en la cuarentena, pensamos un montón. Y ahí. Bueno, entre todas las cosas que pensamos, esa lista que decíamos hoy, el tema del motor, el tema de revisar el barco, revisar la jarcia, revisar los cabos, las brisas, lubricar, el cambio de aceite, el agua refrigerante, los pasacascos, las baterías, los instrumentos. Todo esto estaba en la lista y un montón de cosas más. Esta es la lista y sigue para contarnos. Esa es una de las listas. De la cosa tormenta de ideas teníamos muchas ideas. Después por suerte no tuvimos que hacer tantas cosas. Muchas de ellas eran comprar. Y bueno, por suerte la parte de comprar no hubo que comprar tanta cosa. Toda la parte del motor la logramos resolver con los repuestos que teníamos arriba del barco. Teníamos filtros, teníamos correas, teníamos las herramientas, teníamos el rotor, el agua refrigerante, aceite, había todo. No tuve que comprar nada. Me dejaron, cuando bajamos del barco, me dejaron el barco y hacía como 45 días ese día, me derretía dentro del barco. Pero en un día hice todo eso y al otro día estaba el motor funcionando. Cambiamos el gasoil y bueno. Por suerte estaban las condiciones que esperábamos sin tener que hacerle nada. La parte meteorológica, bueno, estábamos en lo mismo también. Ya charlamos un poco de dónde obtener la información. Básicamente, nos mandaban los mensajecitos ahí por el INRICH, los boletines del NAVTEX, descargar los archivos GRIM para visualizar los vientos, las corrientes. No fue posible la conexión a internet con el teléfono satelital. Hoy hablamos de banda ancha y allá en aquella época hablamos de 2400 baudios, donde existían los modems. Bueno, no tiene nada que ver la cosa con la otra. Una conexión que se hace tan rápido ahora, con esta tecnología, es imposible. Así que no pudimos descargar el archivo GRIP. Sí lo logramos descargar en una prueba en Granada, pero navegando, llegué al 80% del archivo y se me acabó el crédito del teléfono porque no había. Pero estuve como 15 minutos para llegar al 80% y no lo logré. Teníamos el otro sistema, así que este lo descartamos y no le dimos más bola. La cuarentena hubo mucha teoría. Mucha teoría. Después en la práctica, por eso se pasó comiendo. Los víveres, acá está lo más importante que se necesita. Las imágenes muestran bien. No veo bien ahí. Un ron de cada país. ¿No? Fue ahí, bueno, por eso una Trinidad, y bueno, alguna cervecita ahí va tomando, una, dos por 10. Es larga vida, ¿cómo vas a llegar con tu viajar? Salimos pesaditos, salimos cada vez. Una de las cosas importantes era el tema del agua.
habíamos... Nos habían dicho que con 3 litros de agua por día era suficiente, pero bueno, Augusto decía que esto es mucha agua y que necesitamos 10 litros de agua por día, entre lo que tomaba, lo que cocinamos, lavaba los dientes y no sé cuánto más. Y le digo, pará, son 2 metros cúbicos de agua que tengo que llevar al barco donde lo metemos. Con una bolsa gigante así no trabamos nunca más. Entonces, bueno, al final terminamos llevando 5 litros de agua por persona por día, que fue una exageración. Con 3 litros hubiéramos estado, sobró agua dulce abundante. O sea, no nos bañamos, claro. No lavamos los platos con agua dulce. No, era todo agua salada. Era solo para cocinar y solo para tomar. Y cocinar, en general combinamos con agua salada, en general 3/4, 1/4 o 2/3, 1/3 de agua dulce salada. Pero ahorramos un poco ahí, pero con 3 litros no. Con 3 litros iba más que bien. Y bueno, y después en el barco había un libro y decía exactamente eso. 3 litros de agua por... Lo otro que hicimos también fue porque vos abrís la canillita y sale agua, ¿no? Entonces apagamos la bomba y racionamos, sabíamos cuántos litros teníamos, y racionamos con un bidón de 20 litros y cada vez que sacábamos íbamos marcando cuánta agua nos quedaba. Entonces de esa manera no nos pasábamos, nos quedábamos sin agua. Habiendo dicho eso, nos podríamos bañar tranquilamente y apostar con agua. Entonces, el gran problema de la travesía es cuando tenés un motor eléctrico, cuando estás en una bomba, cuando es un pedacito, seguro que sale menos agua. Nadie quiere darle nada. Y la eléctrica es como en tu casa, sale muchísima agua y mientras te lavas los dientes el agua corre y se te van 3-4 litros con un buche. Entonces, bueno, no podíamos caer en eso, así que anulamos la bomba y teníamos un bidón que era la ración diaria, ¿no? Poniéndola ahí en la botellita y todo un trasiego. La rutina del día. Quisimos hacerla bien. Quisimos hacerla. Ahora ni a palo que es eso. Bueno, se aprende. Está bueno vivir. Bueno, después la guardia que hacíamos eran cada 3 horas. Pensamos en 3 horas, no en 4, por un tema de ir cambiando. Si es cada 4 horas, te toca la misma hora todos los días y después de 22 días levantarte y acostarte a la misma hora. Y la rutina, por lo menos, la movés un poquito. Después, bueno, la idea era tener un poquito de estructura en cuanto a hacer las revisiones necesarias para prevenir algún problema. Y bueno, revisión de carga de batería, de agua motor, de gasolina, como decíamos ahora, íbamos llevando un registro más o menos de cuánta agua nos quedaba, cuánto gasoil nos quedaba. Tampoco sabíamos cuánto consumía el tanque, nos habían dicho que teníamos 7 días para que calculemos 7 días del motor. Y seguro, sin saber cuánto gasta, es difícil, ¿no? Pero bueno, así que le calculamos 2,5 litros por hora. Terminó gastando 1 litro, digamos 10, vamos a decir 10 tarros para... ¿Cuántos caballos en el motor? 27. Caballo bastaba poquito. Muy poquito, sí. Porque gasta 80 gramos por caballo. Ahora vas a ver la cantidad de litros de gasoil que llevamos. Es que bien hablando, todo. Bueno, sí, lo llevaron y lo El gasolero Sí, por lo general sí usamos. Bueno, y todo esto que hacíamos cronometrado en hora, lo hacíamos con el reloj sincronizado en GMT. No cambiamos nunca el reloj de hora, fuimos cambiando de zona horaria, pero el reloj no lo cambiamos nunca. Así que eran las 6 de la tarde y no sabíamos si iba a amanecer. No sé era mejor, peor eso. Vamos a atravesar muchas zonas horarias, pero eran las 4 de la tarde y está saliendo el sol. Desorientado un poquito ahí. Yo estamos atrasados, pero bueno. Pero bueno, Así así que, exagerado. y ahí salimos, ¿no? La convivencia, un gran tema, una gran pregunta también, ¿no? Con razón se hace pregunta, pero bueno, salimos la mejor onda, ¿no? Somos todos iguales, vamos a disfrutar, no mata a nadie, estamos todos los cuchillos y filos y puntos. Uno cose de otro lado, pero éramos 3, pará, yo hay uno que no sé nada. Bien. Y bueno. Pero bueno, con la mejor onda la idea era estar todos al mismo nivel y bueno, evitar el conflicto.
Y eso sí, ser responsable en el tema de la guardia, la parte de navegación, cuando te tocaba la guardia, hacer las cosas bien, a conciencia, cuidar el barco, y bueno, y todos los controles que íbamos haciendo de mantenimiento y prevención, tenerlos presentes, y cuidar las velas. Ahora la vas a ver. Y por suerte salimos, porque si no, no nos daban el papel, seguíamos escribiendo cosas. Así que ahí llegamos al barco, en la foto de la derecha estamos del otro lado del alambrado. Veníamos en el auto y no vimos, nos tiramos de cabeza. Y llegamos al barco. Y llega la hora de, bueno, el mantenimiento del barco. De afrontarse para salir. De afrontarse. Así que bueno, agua potable, 460 litros llevamos. Gasoil llevamos 370 litros. Habíamos calculado los 7 días de navegación al motor y bueno, nos rindió mucho más. Obviamente que el tanque de agua no daba, así que teníamos el otro tanque flexible. El tanque de gasoil era 70 litros, así que tuvimos que llevar 300 litros en bidones. ¿Y el tanque flexible ese de cuánto? 160 litros. ¿De dónde lo metieron? Lo metimos en la conejera de popa. Fue el peor error de todos, porque era la mejor cama de todas y la anulamos. Pero después que estaba lleno no se podía mover eso. Así que tuvimos que dormir en el piso, lamentablemente. Nos ocuparon la mejor cama. Justo que hemos acordado para ese lado, entonces estamos todos gozados. Estábamos en el piso ahí, con el mástil ahí. Cosa que pasa. Bueno, teníamos que conseguir la comida, activarla, hacer el service, el mantenimiento del motor. Y bueno, y lo más importante era conocer el barco, porque nos estábamos subiendo a un barco y el dueño no estaba para decirnos esta driza sube por acá y él la usó para el amantillo, y esta la usó tal cosa, y acá va en el piano se arma de tal manera. No teníamos nadie que nos... estaba todo dobladito, guardadito dentro del barco. Así que había que empezar a descubrir cada una de las cosas y cómo armarlo y bueno. Muy bueno como dejó el barco el hombre, el tipo sabía y era para nosotros algo muy positivo, porque estaba todo en perfecto estado. Las herramientas engrasaditas, todo ubicado, todo perfecto. Pero claro, a la hora de armarlo, no venía con manual. Así que bueno. Este mapa es el mapa que se muestra desde la página web de Garmin. ¿Qué? Bueno, claro. Mirá, nosotros salimos, por ejemplo, el primer día, o sea, obviamente armamos todo el barco, ¿no? Como nos parecía, salimos el primer día a probarlo, no miramos ni el pronóstico, sacamos 30 nudos, ¿vale? Pero bueno, era el viento que soplaba ahí. Salimos y abrimos Genoa, pisamos Mayor. Y la cabina rígida que tenía, por ejemplo, la botadora no tocaba, no podíamos unir nunca. Entonces, lo que tuvimos que hacer ahí es levantar el punto de la mura. Entonces, todos esos detallecitos que le fuimos viendo. Después claro, por eso lo pusimos ahí. Subimos el punto de amura de la mayor, entonces la botavara queda levantado. La guenoa, si la llevabas enrollada, el punto de escota también estaba muy atrasado. Entonces flameaba el baluma. Entonces tuvimos que ir ajustando un montón de cosas y bueno, rifamos una guenoa, reparamos cosas, ajustamos, bueno, primeras discordias empezamos a ajustar. Porque esta hace de esta manera, este rumbo, cambia para acá, para allá. Todas las Y ahí está el primer track. Eso es Grenada. Eso fue lo primero que hicimos, allá era donde estaba el barco. El barco estaba en este lugar, hicimos esta vueltita, que son 5 millas, 6 millas, no es más que eso. Después nos quedamos en este puerto y después hicimos una segunda vuelta. Y en esos 2 días que probamos el barco, lo dimos por bueno. Flota, no se hunde, no entra agua, las velas funcionan, las autopilotas funcionan. Ya está más o menos ordenado, así que estamos casi listos para salir. Así que bueno, papeles, pronóstico de ruta, activación de equipo de comunicaciones, porque bueno, había que activar el mes y no sé qué, por el mismo tiempo. Todo lo que habíamos
planificado en cuanto a una lista de difusión de mensajes. Entonces, la idea era mandar un mensaje que le llegue a familiares, amigos, a todo el mundo que le interese prácticamente. Y lo bueno también que mencionamos de este aparatito es que manda la ubicación cada una hora, entonces con un link vos podías fijarle dónde estaba el barquito. Entonces mucha gente se recopó, entraban y miraban por acá, vamos por acá. Claro. Ellos se iban viendo cómo van avanzando los puntitos. Entonces prendimos todo, hicimos todo, y bueno, ahí acomodamos un poquito las compras, carros y carros de cosas y latas y porquerías, unas cositas frescas para los primeros 10 días, pero después el resto, un montón de arroz, fideos, lata y harina, y bueno, todo lo que... ¿Quién cocinaba? Arroz. ¿Quién cocinaba? Un poco todo. Era compartido. Era compartida la cosa. Guille no es su fuerte, así que lavaba. Y bueno, está en Nunza, que eso siempre lo hago. A un minuto te saco captura de pantalla de todos los puertos a los que voy a ir, porque te dan, no sé si conocen Nunza, pero siempre vayan a cualquier puerto por fuera, es excelente, está actualizada la información y te dicen, por ejemplo, en este momento no vayan al muelle de recepción porque por normativas de COVID, tal cosa, cuando lleguen al puerto llamen por canal X, porque a veces me usan el 16, y bueno, más o menos son los protocolos a seguir por pandemia y no sé qué, entonces vas y más o menos si tenés una boya que no funciona, si tenés algo que te lo dice y más o menos te da una idea de cómo hacer migraciones, llegar y bueno, hacer la boya. Porque bueno, hay veces que vos llegás y no podés fondear porque hay corales y te cobran multa, o sea, hay veces que vos capaz que fondeás y vas a tierra y te dicen, no podés bajar a tierra, tenés que bajar papeles, tenés que bajar. Muchas veces que bajas con toda la tripulación, veces que bajas solamente capitán. Todo ese tipo de cosas, cada país diferente. ¿En dónde te lo dice eso? ¿En la guía? En un sitio web que se llama Nunza, N-O-N-S-E. Aquí. En ese sitio está muy bueno para eso. Bueno, último aprovisionamiento, lavar y guardar el dinghy. El motor del dinghy es el chinchorro combustible. Guardar todo. La idea era no llevar nada en cubierta, que era lo que me habían dicho los que sabían, así que todo el tanque de gasoil, agua, todo para abajo, motor de dinghy, todo. Apagar la bomba de chique automática, anular la bomba eléctrica, destinar bidón para ración de agua, eso ya lo hablamos. Los pesos tratamos de nivelarlo un poquito, tenía 50 metros de cadena para el ancla, así que la llevamos a popa. La idea es que llegue un poquito, vaya un poquito levantadito, fue lo que recomendaron también los navegantes que saben y conocen más o menos ese tipo de barcos y dicen que por lo general navegan un poquito con la proa hundida, por ende nos venía bien con los pesos un poquito a poco. Sí, el tema es cuando hay mucho oleaje, si te clavas en la ola adelante, entonces bueno, si tenés la trompa levantada es mejor, entonces por eso mandamos todo lo que se mandaba. El tanque de agua flexible estaba en popa. Estaba en popa, sí. Y otra de las cosas que hicimos fue la bomba de chique de la Sentina, también la apagamos. Era importante saber si entraba agua y bueno, y enterarnos. Si la bomba de chique está funcionando y te va sacando automáticamente el agua, no, capaz que te enterás. Entonces bueno, la apagamos y era una de las cosas que revisábamos todos los días. También te acordás que no se apagaba automático. No queríamos que se quede, cosas así. No había problema. Cada 3 horas la chequeábamos igual, así que no había problema. ¿Tiene línea de eje o pata adentro o fuera? Tiene la línea de eje. Bueno, y salimos. Usamos la bandera amarilla. Está todo bien, somos amigos, déjenos pasar. Es una bandera que se utiliza mucho cuando pasás por aguas nacionales de otros países, pero en realidad no ingresás al país. Y como íbamos a agarrar todas las islas para arriba, se acostumbra a utilizar esa bandera. Así que, bueno, derecho a Barbuda, derecho para el norte, salimos, 340 millas teníamos para hacer, con los alicios de través que soplaban unos 25 o 30 nudos. Pusimos el foque nuevo, que al segundo día se nos salió de la relinga y se nos volvió a salir, así que lo tuvimos que llevar enrollado una vuelta, lamentablemente todo el viaje, una vuelta enrollado tuvo que ir, y llevamos la mayor con 3 rizos, y así es como salimos, volando básicamente, mientras no agarramos la calma atrás de las islas, que casi nos quedamos sin viento, teníamos que poner motor. Recorrimos estas 300 millas en 2 días y medio, habíamos
mientras estuvimos de cuarentena apostábamos a ver cuánto demoramos en cada una de las piernas. Esta es la primera hasta Barbuda, después hasta Azores y después hasta Granada, hasta Canarias. Y bueno. Yo en el primer round. Así que acá ganó Rami. Fuimos volando este tramo, mojado, embarcamos cada tanto alguna ola, llevábamos unas protecciones contra los guardamancebos de la mitad del barco hacia popa. Eso era fantástico, cuando te llegaba una ola de costado no te mojabas, entonces íbamos muy protegidos dentro de la bañera, y además te protegía del viento. Entonces, si estaba fresco, no te daba de lleno el viento encima. ¿Qué protección lona en el guardamancebo? Sí, era de sombrero. Y la chubasquera rígida. La chubasquera rígida y la lona en los guardamancebos, tanto el tubo como... Digamos, como metidos en un cajón. Así que, por más que embarcamos alguna ola que se nos metía ahí por la proa, hacía unos 35 grados y se secaba enseguida. Se mojaba toda la bañera y a los 2 minutos estaba toda seca, que era fantástico. Porque después, cuando empezamos a llegar a Azores, a las 4 de la tarde se humedecía todo como ocurre acá en Uruguay, y a las 11 de la mañana todavía seguía humedecido del día siguiente. Fue cambiando totalmente el clima. En esta zona algo fantástico eran las nubes, como los nimbus, paisajes brutales. Esquivando obviamente alguna tormenta, porque mientras estuvimos de cuarentena ya en Bermudas estuvo la primera tormenta tropical, que no llegó a ser ciclón, pero estuvo ahí. Y mientras estábamos acá pasando Barbuda, sobre México había otro que diluyó, y de ahí venían todas estas nubes. Por eso después empezamos a rumbear un poco más hacia el este. Este primer tramo todavía seguimos por el norte. Bueno, ahí salimos de Barbudas. Ahí salimos de Barbudas y bueno, empezaba el desafío largo, vamos a decir. Que lo que hicimos fue parar en la última en Antilla, simplemente fondear, no hacer migraciones, no hacer nada, simplemente descansar una última noche sin moverse, comer algo, bañarse, hacer un buen descanso, una ducha con algo rico y bueno, y ahí sí salir, que ya no había más lugar para parar. Así que bueno, salimos de Barbuda, rumbo a Azores, teníamos unos 20 días aproximados de viaje, más o menos, 20, 25, ponele. Y salimos con buen viento, los anillos soplan siempre del este, siempre de través. Salimos los primeros 5 días navegando lindo, navegando bastante rápido, con 3 rizos, con el foque medio enrollado, con los puntos ahí todos ajustados. Tuvimos que inventar un cabo con los grilletes ahí para bajarles, para adelantar el punto de flota de que no. La pesca se acabó, en la primera etapa, mientras íbamos pasando por las Antillas, se pescaba bien. Se pescaba también que tenía que sacarlo rápido. Uno de los pescados ahí que sacamos, medio pescado en realidad, porque ya otro se había comido al medio pescado iba nadando. Pero después de Barbuda ya se acabó la pesca y bueno, en los momentos que picó, ponele, cortó todo, se ve que eran grandes, y sí sacamos un maquimaje chiquito, pero fue después de los primeros 5 días. Y bueno, de ahí fuimos con bastante ola, con un poco de mareo, un poco de incomodidad en cuanto a estar mojados, en cuanto a no poder abrir las escotillas, porque bueno, vas tomando agua y vas bien, pero vas un poquito atorado y bueno, el agua con los días se te va metiendo en el barco y se va salando todo. Que la sal va absorbiendo agua, entonces terminas todo empapado, agarras cualquier cosa y empiezas a estar mojado. Porque bueno, los anillos soplaban bastante, eso generaba una ola y generaba... ¿Una vida de tamaño? ¿Cómo? ¿De qué tamaño la zona más o menos? Y llegaba hasta unos 4 metros, llegaba la de las olas. Entonces teníamos más de 2 o 3 metros y alguna más grande. Sin rompiente y bastante de través. Entonces te va bajando un poquito el barco y bueno, y ahí vas.
Pero bueno, después de los primeros 5 días sí fue calmante. Viene espacial solo, así que no te va golpeando. No son como la ola cortita acá que te golpea. No es como la ola acá. Son espaciales. Bueno, y seguimos y empezamos a rumbear un poco para el este porque en Bermudas había la tormenta. Había como 50 nudos de viento. Lo que hemos hecho decía que un poco más fácil. Básicamente, si bien. Entonces, cuando prendíamos el motor, cuando teníamos apagado el motor y lo prendíamos, aparecían y empezaban a nadar en la prueba del barco. Augusto dice que había leído que navegan en la prueba de los barcos cargueros, que nadan en la prueba de los barcos cargueros, porque el rompeolas le genera una zona ahí de menos resistencia. Entonces, parece que en los veleros hacen algo por el estilo. Entonces, cuando prendíamos el motor, decían, hay gente ahí, vamos a chupar rueda. Y bueno, y ahí compartíamos un rato con ellos. Esta navegada fue tranquila, yo me pasé, menos algunos pocos días que realmente estuvieron tranquilos, pues el resto me pasé con Aeromar. No me mareé mucho en exceso, pero estaba con una sensación de somnolencia, que bueno, había momentos que no era lo más disfrutable y bueno, me iba a dormir. Así que, de hecho, gran parte del viaje sin ser la guardia, que también dormía. Pero la guardia era conciencia, yo sabía que tenía que dormir determinada cantidad de horas. Media hora dormía en la guardia, ponía el despertador, miraba la IS. 19 días. 19, de los cuales los primeros 4, 5, 6, Los primeros 5. rumbo norte y Aliso del Este. Sí. 5 días hasta que llegamos a una latitud cerca de los 30. A una latitud, Sí, por menos, 25. de Bermuda, más o menos. No, menos. Porque era 25 con él. Era 25. Un poquito más. Y ahí no mundial para el este. Noreste. Exactamente. Sí. Porque Sí, ahí ya había empezado a aflojar el viento. Ya después que empezamos de paralelo 15, entre el 15 y el 20, ya el viento ya había empezado a aflojar los alisios. Y ahí fue cuando empezamos a rumbear hacia el noreste. Ahí no, ponerle 2 días, los 2, 3 primeros días no metimos motor. Y después sí, cuando nos empezamos a ir más para el este, 300 millas, 400 millas después ya empezamos a... No daba ni para andar, ¿no? No, ese era el tema. A 3 nudos iba fantástico, pero no llegamos más. Sí. Entonces, de 4,5 la idea era no bajar. Tratamos de ir a 5, pero de 4,5 no bajamos. ¿Cuánto editan entre 2.500? Las distancias ahora, al final, las tenemos todas. Total, 3.700. De Bermuda a Suez. No sé si eran 2.400. 2.400. 2.400 no sé si era de Granada o de Barbuda. No me acuerdo. Ahora en la última slide están las distancias. A ver, habiendo dicho eso, de los 19 días, los últimos 2 días sí utilizamos más motor por un tema de que estábamos en el centro de una baja presión y el agua. Y que viste que teníamos motor de combustible. Hicieron 115, 120 millas de Sí, 5 nudos clavados, hicimos el promedio de Barbuda a Suez. De Granada a Barbuda hicimos 145 millas por día. Y después, de Barbuda hasta allá hicimos 125. De Barbuda a Suárez hicimos 125 por día. Tormentas no, alteramos un poquito el rumbo antes porque sí había una zona complicada que por lo general, se va un poquito más al norte antes de ir hacia el este, y nosotros decidimos un poquito hacia el este antes por el tema de que habían bastantes pronósticos que habían sucedido en las semanas anteriores, que habían pronósticos de que estaban sucediendo, de tormentas que se originaban en la costa este de Estados Unidos y iban rumbo al este. Entonces pasaban por arriba a Bermudas y bueno, pasaban un poquito más al sur que
si nosotros íbamos en ese rumbo, nos hubiésemos agarrado esa. Una de esas fotos, la del Windy, que justamente se ve todo rojo ahí, era un cicloncito que estaba pasando de Carolina del Eso Norte. porque salieron tarde, o sea, todo eso. No. Ahí arriba siempre. Es complicado, sí. Pero la época de huracanes empieza el 1 de junio, pero los últimos 5 años viene empezando a mediados de mayo. Eso no lo sabíamos. Eso lo aprendimos después. El viejo truco, el viejo truco. Claro, exactamente. Sí. Me parece que encontramos suerte nuevamente, ¿no? Pero encontramos un buen punto porque dentro de todo, como les decía, no terminamos usando mucho motor en los últimos días y logramos encontrar claro, el tema es cuando íbamos con una oreja de burro de popa, si vos tenías 10 nudos de viento, hacía una aparente de 5 y se desinflaba y pero veía el Windy que había de un lado y de otro, y el promedio era muy bueno. Si hubieran subido un poco más de altitud, quizás tendrían favor, pero si hubieran subido alguna vez. Bueno, lo que habíamos visto era exactamente que a eso de la altura del paralelo 38 se generaban las altas presiones y las bajas presiones y se armaba un canal para ir para allá. Pero en este momento se había subido como 7-8 grados. Entonces no daba como para ir más arriba de la altura de Azores para agarrarse bien. Entonces, nos quedamos Guille, perdón. Guille, sería interesante que cuando hagan preguntas las hagan en voz alta, porque de repente son interesantes y por Zoom no se está escuchando lo que preguntan. Bueno, lo tenemos en Bueno, acá esta imagen es lo que veía la gente que estaba en tierra, iba planificando la ruta, y bueno, pero nosotros no veíamos nada de esto. Nosotros veíamos esto, esto todo instrumental casero. En base a un artículo que había publicado Juan de los satélites, que sacan las fotos que nosotros vemos, las fotos de las nubes, del cielo. Fabriqué una antena casera, obviamente mirando YouTube, y bueno, con esta antena y una radio que tenía, y la computadora, y un software, y no sé cuántas cosas más interconectadas, lograba bajar esas fotos. Obviamente que la calidad de lo que bajaba no tenía la misma que la alta definición que se ve en internet, pero bueno, esperaba ver cómo se comportaban las nubes y como van pasando varios satélites, los satélites de la NOAA, había momentos que en la mañana pasaban 2 o 3 satélites y vos podías hacer un seguimiento y veías cómo se iban moviendo las nubes. Esta es una vista de frecuencia visible, así que son las nubes visibles. Hay otras frecuencias que son infrarrojas. Entonces, con las frecuencias infrarrojas, vos podés ver los topes de nube, entonces podés visualizar donde hay nubes como uniformes y donde hay tormenta. Pero bueno, a esa parte de la tecnología no llegué con mis herramientas. Pero bueno, gran parte del tiempo me entretuve sincronizando el reloj y bajando imágenes y tratando de codificarlas. Porque eso era otra, en base al pronóstico que recibíamos, a los boletines en NavText, lo que nos enviábamos, íbamos ploteando todo eso y tratábamos de mapearlo con esto, y bueno, y ver qué nos aportaba de extra. Acá tenemos una imagen de NavText con uno de los boletines y bueno, el otro el English también que nos enviaban. Muy similares los boletines. Esta fue el intento de bajar el grid con el satélite que murió en el intento. Acá íbamos plateando todos los días y a veces más de una vez por día
dónde estaban las altas presiones, las bajas presiones, dónde habían los vientos, con qué intensidad. Y a medida que íbamos avanzando íbamos dejando dibujado el track y los vientos que habíamos agarrado en cada lugar. Si imprimimos un mapa, le pusimos un papel contact arriba y lo íbamos dibujando y borrando los pronósticos nos tiraban. Claro, ahí teníamos unas bajas presiones, ahí los diferentes colores que utilizamos era para dibujar en el momento actual o el pronóstico a 24 horas, 48 horas, ver cómo avanzaba y bueno, el otro día íbamos cambiando el lugar y viendo a ver si lo que habían pronosticado estaba bien. Íbamos chiviando con eso. Acá tenemos las planillas con los registros. Esa es la bitácora que llenábamos luego de cada guardia. La posición que estábamos, el rumbo, la velocidad, la presión, el viento, el voltaje que había en las baterías, si había buena sentina o no, y bueno, y algún comentario que íbamos poniendo ahí. Al final de la hoja hacíamos el cálculo diario del consumo de agua, el consumo de combustible, y bueno, íbamos haciendo todo un seguimiento día a día. Porque los tanques no tienen un marcador que te dice cuánto gasoil o cuánta agua queda en el tanque, ¿no? Entonces, por eso, la idea era llevar un consumo más o menos de que lo que nos queda, calculándolo manualmente. Sí, bueno, al principio teníamos que, para el gasoil teníamos que saber cuánto hemos consumido, para saber cuánto estaba rindiendo, y además el tema es que estaba en el piso de la bañera, estaba el tapón, y si inclinamos el bidón y nos pasamos, desbordaba una fuente para arriba, eso. Entonces tratábamos de evitar esas cosas. Las gráficas de la derecha son la evolución de las presiones, íbamos tratando de identificar a ver si aparecía algún pico. Picos, bien, un montón, pero son 2 milibares lo que varía, así que no hay tantos picos. vamos a 30. Claro. Pero bueno, íbamos llevando ese registro, analizándolo. Y esta es la bitácora de... Y esta es la bitácora del barco, que ya llevaba una bitácora, así que continuamos la bitácora. Una vez al día registramos las millas, usamos de referencia las millas del plotter, no las de la corredera. Y bueno, así que el plotter lo prendimos y no lo apagamos en todo el viaje. Un aparato consumiendo energía. Pero bueno, lo utilizamos como referencia para ir anotando. Pero bueno, conmigo durmiendo vuelta. Justito, ¿verdad? Esto es lo que le contamos hoy, que bueno, el barco ordenado y el piso era una de las camas por el tema de la escora. Esto obviamente fue en la primera pierna hasta Barbuda, pasando un poco más, que escoraba el barco. Después cuando el barco dejó de escorar, ya pudimos dormir sin problema arriba de la cama. Bueno, la realidad es que siempre vas comiendo, seguro, hacer turnos de 3 horas, como siempre vas comiendo cualquier cosita, y bueno, tratábamos de hacer un almuerzo donde estábamos todos juntos, comiendo, pasando. Que durante el día las guardias no se respetaban mucho, en el sentido de que estábamos todos despiertos, estábamos todos haciendo cosas, ¿no? Juntos, cocinando, comiendo, y todos más o menos mirábamos el barco, cómo iba y si había alguna cosita que hacer. Pero claro, el tema de las horas se te van pasando y como que muchas veces no terminas comiendo bien y tratábamos de hacer un buen almuerzo, ¿no? Por día, y después, bueno, vas haciendo, como dice ahí, desorganizadamente, desayuno, merienda y sí. Después, bueno. Sí, el tema es que estamos durmiendo. Los primeros días estábamos despiertos todo el día, pero después nos empezamos a cansar y teníamos que hacer la guardia de noche. Entonces, bueno, antes de hacer la guardia había que dormir un rato, había que dormir una siesta, o hacías la guardia, capaz que terminabas a las 6 de la mañana y después dormías, tirabas hasta el mediodía. Entonces, no había más remedio que dormir en algún momento, por más que quisiera. Algún día se loco, porque estamos cansados, así que es raro que suceden cosas. Bueno, pero comimos. Acá está la evidencia. Hicimos cosas fritas, por más que después había que limpiar y el que tenía que limpiar era yo. Mucha torta frita, mucha grasa, mucha mugre. Pizza, no teníamos horno, así que era todo de sartén. Ahí a la izquierda abajo se ven en la zona de depósito de la losa sucia.
No, en la pileta de la cocina no entraba toda la mugre, así que se iba desparramando en el piso. Imagínate, usaba y tiraba, ya está, después que la ve otro. Cuando lo daba más pesaba. Sí, sí. Después viene Guillermo y lava, no pasa nada. Bueno, a pesar de todo, pasamos bien. Combustible para la cocina, gas, obvio. Gas. Yo me compré una garrafa porque no estaba. Creo que le habían dejado en bomba, no tenía ganado y no estaba. Nos vino bien porque compramos una garrafa. Por lo general, las garrafas a veces siempre tienen un tema con la barra cargada en el cuarto porque son todos diferentes los adaptadores y demás. Pues justo conseguimos una garrafa de 10 kilos muy similar a la de Uruguay, compramos la válvula muy similar a la de Uruguay con 10 kilos de gas, sin horno, más o menos. Nos vino bien porque cocinamos un montón. Y eso les dio para todo el... Sí, todavía tenemos. Okay. 10 kilos de disparate, yo creo que con 6 estamos ahora. Bueno, hasta llegamos a lavar ropa, solo que a pesar que quedaba limpia, quedaba pegajosa por la sal. La ventiláramos, la laváramos o hiciéramos lo que hiciéramos con la ropa, estaba todo pegajoso. Te acostabas en la cama, recostabas la mejilla contra la almohada, era un debate, asco eso, pero después nos avivamos que sobraba agua y nos dimos un baño, pero eso fue el último día. Entonces, el jabón no hace espuma. No, una cosa que se llama mucha atención, que nunca había visto así de océano libre, era en el medio de la noche escuchar un ¡plá! Y eran delfines que saltaban. ¿Así? Como un aplauso. Lo había visto saltar con él, ¿no? Saltaban y se daban un panzazo. Y vimos uno de lejos, saltamos para ver, ponle cuatro. Se está viendo ahora, sí, ¿no? ¿Cómo? Se está viendo ahora, sí. No sé. Nosotros estamos viendo. No, porque dice que se cortó el Zoom. Sí, perfecto, perfecto se ve. Ah, ok, perfecto. Cruzamos varios barcos cargueros, cruzamos porque... En nuestro, en la ruta que hicimos cruzamos varias rutas de tránsito carguero entre Europa y Estados Unidos, el Caribe, así que cruzamos, hubieron 4 o 5 días antes de llegar a Azores que por lo menos 4 o 5 barcos por día cruzábamos y bueno, teníamos el AIS siempre prendido, transmitiendo y recibiendo con la alarma activada, así que ya cuando lo veíamos a unas 10 millas de distancia ya saltaba la alarma y bueno, íbamos ahí vigilándolo. No tuvimos ningún problema, siempre nos esquivaron todos los barcos, el que nos pasó más cerca habrá pasado a 3 millas, pero siempre teníamos la alarma, el AIS prendido y bueno, íbamos monitoreando. ¿Los esquivaron o ustedes? Ellos a nosotros. Ah, sí. Algunos cambiamos por este rumbo, pero ellos deberían. Supuestamente, ¿no? De hacerlo. No vimos. Encontramos varias boyas y cosas. Acá los chivacheros encontraron. Digamos, rescatadas boyas, en medio del barco, la agarraron y la llevaban mal atravesados. Por suerte en algún momento se cayó. Nada peligro que digan, No, afortunadamente no. No, o sea, en cuanto a profundidad estábamos sobrados, ¿no? Pero flotando alrededor y eso no. Llegando a Canarias, el tránsito es muy intenso de cargueros, principalmente entre Tenerife y Canarias, bueno, la costa. Mucho barco de ferry y estamos fondeados enfrente, en la boca del puerto. Íbamos llegando, había como 30 nudos y de noche, quedan como 12 de la noche, 11 de la noche, y no nos decidíamos si los barcos se movían o no se movían, no éramos nosotros. y bueno, pasamos uno por atrás, pasamos otro por atrás y ya nos habíamos ido para el sur un montón y dijimos, no, estos barcos están todos quietos, están todos fondeados.
Así Nosotros llevando barco, motores prendidas, todo. y volvimos. Pero marcaba en el AIS, marcaba medio nudo que se iban desplazando, no sabemos para dónde. Pero bueno, tranquilo, llegamos a Las Palmas, un puerto gigantesco, entran como 1.200 barcos, pero a pesar de todo nos dijeron que a partir de septiembre teníamos que sacar el barco, así que nos quedamos unos días ahí, nos quedamos 3 días, mientras buscábamos dónde dejar el barco, y nos quedamos 3 días porque vino el fin de semana, y el fin de semana están todas las otras marinas cerradas, así que nadie tiene el teléfono, y bueno, queríamos buscar otro lugar donde dejar el barco. Y ahora, a partir de septiembre, empezaban a venir barcos por una regata que se llama RC, que va desde ahí, de Las Palmas hasta el Caribe, y vienen 300, 400 barcos, entonces estaban todos los lugares reservados en todos los puertos. Si queríamos ir en ese momento había lugar, pero ya para dejarlo hasta octubre, noviembre, ya nos decían que no. Entonces, bueno, al final conseguimos en Tenerife, en un puerto chico que se llama Garachico, Porque la época de fuimos hasta ahí. La época de cruzar el Atlántico empieza en noviembre, entonces toda Europa va a las Islas Canarias, que corren la regata, y ¿no? Nosotros que vamos a traerlo para Brasil también, calman un poquito los alicios, entonces de ahí salen los puntos. Entonces, todo Isla Canaria se llena totalmente de barcos, es un poquito difícil conseguir el puerto. Ahí nos enteramos de que los puertos privados había puertos públicos y puertos privados. Los puertos privados eran mucho más caros, obviamente. Empezamos a buscar en puertos públicos, encontramos en la isla de Tenerife, en Garachico, encontramos una marina que tenía un lugar disponible que se podía manejar hasta 39 euros. Así que, bien, sí, capaz que lo encontramos de otra manera. Bueno, no, en realidad ahora el otro socio justo en este momento está en el barco. Se fue a ver al hijo a Alemania, creo que no podían entrar a Alemania, así que se juntaron en la Canaria y se quedaron en el barco. En este momento está en el barco. Y bueno, de ahí tuvimos que zarpar de Tenerife, de Gran Canaria, de Las Palmas, a Tenerife, que es esta. Acá estaría Gran Canaria, el puerto de Las Palmas que está en el noreste. Salimos hacia la isla de Tenerife y aquí quedaría Garachico al norte. Estas islas son bastante particulares porque tienen los alisios que vienen del norte, porque se originan ahí, que son montañosas volcánicas, entonces como que del lado norte de la isla tenés todo el viento que viene húmedo porque viene del agua. Choca, del otro lado tenés un desierto, hace calor, es increíble. Las Palmas estaban ahí, estaban nublados, llovía, hacía calor, estaba todo así. Habían cosas, ¿no?, en verde, vegetación. Tomábamos un bondi para el sur, pasábamos la montaña, había un desierto, salía el sol, y al sur estaba la playa y estaban literalmente en bola. Literalmente en bola. Y bueno, así que salimos, zarpamos, 16 horas nos llevó a llevar de Las Palmas a Garachico, que se llama el puerto, justo es un pueblito chico, que es un patrimonio histórico hoy en día, que tiene la particularidad de que en 1706 funcionó el volcán Trapeco, cubrió todo el puerto. Hay un tipo museíto donde están las amarras todavía, donde amarraban los barcos antes, y estaba 500 metros para adentro, en una montañita y todo. Que todo eso lo cubrió obviamente el volcán, lo cubrió todo de lava, y de ahí siguió siendo un puertito de pescadores. Pero la marina estaba muy linda, muy bonita, hacía poco de ¿no? Sí, tenía unos pocos años, 7 años me parece que tenía. Muy linda. Bien. Pero claro, del lado norte como que pega el viento. Para entrar fue una entrada bastante estrecha, había piedras, entramos con ola, y por suerte llegamos de día, no fue como Las Palmas, y bueno, más o menos podíamos ver dónde estaba el peligro. Bueno, ahí está la ruta que habíamos trazado y el track que terminamos haciendo. Acá se ve lo que decíamos, que por esquivar Bermuda nos empezamos a tirar antes hacia el noreste, y bueno, empezamos a agarrar un poco más de calma, pero sin ser por eso, después respetamos muy bien la planificación. Y bueno, un poco de suerte, un poco de planificación y salió espectacular.
nos agarramos tormenta. En un momento Ramiro quería el norte, vamos a buscar una tormenta, algo para contar. Quería roca, Agarré el martillo y quería contar que una tormenta. Pero no. Muy poquito, un vientito. Soplaba un poquito más, pero... En algunos momentos cambiaba, venían las nubes, los cumulonimbus y cambiaba el viento, pero no tuvimos tormenta eléctrica a lo lejos, vimos, pero no sobre nosotros. Tuvimos un par de días que llovió bastante, pero no fue más que lluvia y el viento no pasó de 18 o 20 nubes. Así que no, tormenta no tuvimos. Fue muy estable todo. Y bueno, acá están un poco las distancias, 3.780 millas en total, 30.1 días de navegación, 125 millas promedio por día. Eso fue lo que hicimos. El tramo peor de todo fue este último, desde Azores hasta Gran Canarias, que bueno, tuvimos bastante poco viento y bueno, y un poco jugamos con navegar a vela y un poco a recuperar a motor. Entonces, había momentos que veníamos a vela, veníamos 3 nudos y medio, y cuando cambiaba la guardia de Ramiro, lo mandaba para adentro y le ponía el motor. Pero también el cálculo que habíamos hecho eran 30 Que navegue, días me dijeron a mí. Bueno. y 5 nudos de promedio y cumplimos eso. Y mejor aún que el promedio. Así que bueno, esto es todo, amigos. Acá están los participantes, la gente que nos dio una mano. Y con las condiciones normales, 5 recorridos, 1.800 revoluciones, 2.000 revoluciones y estaba un poquito complicado. Más o menos manteníamos la velocidad. El tema es muchas veces que cuando vas a ver, no vas en rumbo directo, ¿viste? Como por eso terminamos haciendo 4 nudos de promedio de Azores a Canarias, no por un tema de que no navegamos a 5 nudos, sino que muchas veces no va directo. La distancia no es larga. Bueno, y esto es la reflexión final. Muchas gracias. Muy bueno. Me voy a tomar el partido para contar las cosas. Y ahora queda un poco más. Y ahora queda... No, ya tengo tripulante. Yo no voy. Somos 2 por ahora. Espero que no rompa nada, porque va a tener que arreglarlo. No sé. Ahora en noviembre viene Ramiro y la idea es hacer hasta Angras, en Brasil. Tenemos que terminar de ver, sé que abrió Brasil la frontera y se puede entrar, pero igual hay un montón de restricciones, así que hay que estudiar un poco el tema ese. ¿Van a buscar el tercer postulante o no buscar el tema? Somos 2 que ya firmamos. Somos 2. Pero... Bueno, qué suerte que abrió Brasil, así que vamos a poder parar en Brasil. Y debe ser como 35 días. Y mirá, No hicimos bien la un cuenta. mes y medio, Pero mirá, la ruta sería de Islas Canarias, de Islas Canarias una semana, 3 días, bajamos a Cabo Verde, tenemos 5 o 7 días también. no, pero mirá lo que tienes que hacer ahora. Ahora tienes que hacer esta blanca para bajar desde acá, la blanca por acá. Hay que hacer eso, hay que laburar más. Hay buen viento también. Hay buen viento. Y el barquito navega. Perdón, Guillermo. Sí. La ruta que van a hacer ahora es la que está marcada en violeta ahí en el mapa. No, no es ninguna de estas, pero es muy parecida a esta blanca. Estaremos por acá ahora en este momento y hay que hacer una cosa así. Ah, ok. Un poco en Sudáfrica y después recién cruzar para Brasil. La idea es dejarlo por Angra do Reis, por ahí, y estar un par de meses y bueno, ir a visitar el barco, navegar un poco ahí y después traerlo en enero seguramente. Perfecto, perfecto.
Incluso tenés acá el maestro, ¿no? La ITC, no ganamos todavía. Un par de días de calma. Bueno, Un par de días de calma tenés ahí. ahí vamos con 7 días más de gasoil. Motorcito. Vamos. Lo importante es que compramos una grillita allá en Granada, entonces cuando agarramos la calma de motor, de gasoil de Granada. Lleva más carbón que agua. Llevamos carbón, llevamos compramos un asado. Pescado, no, asado. Compramos un asado enorme en el Azores y en el medio del viaje de ida a Granada nos metimos la parrilla, echamos motor, la guachata, la parrilla, carbón, asadito, una rusa con una lata, unas papas que habían ahí, una mayonesa de dudosa condición. Bien. Igual no hubo efectos secundarios. No, no existe más todavía. Bueno, muchas gracias. No. Coronavirus, no. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos, a los dos, en realidad a los tres. Excelente la narración. Y bueno, nada, les deseamos lo mejor para la próxima parte. Así que nos vamos a estar viendo un minutito. Vale, Gracias a ustedes por permitirnos. muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Cuando cambiaron la guardia rápido